Cumbe, el régulo pasto de Cumba, era un gran sabedor de las plantas sagradas del poder. De esa forma, para brindar prosperidad y abundancia a su territorio, creó al Amarón, espíritu en forma de pavo que con 7 huevos de oro protegía las cosechas, los animales, las plantas y todas sus riquezas. Con la ayuda de este espíritu encantó todas sus riquezas y secretos, y los conquistadores no pudieron encontrar lo que querían. Todo quedó oculto para que seamos nosotros, los descendientes de los pastos, quienes descubriéramos lo sagrado y espiritual que nos dejó. Dicen los que saben que el Amarón es el guardián de toda la vereda Tasma, empezando por la loma de Camur. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Daisy Tatiana Alpala Valenzuela. Hoy me encuentro desde la vereda Tasma Machines en el resguardo indígena del Gran Cumbal, aquí en el sector llamado como Loma de Camur o Loma de Agua. Este día estamos muy emocionados en presentarles la continuación de este proyecto junto con mi amigo Elis Colimba desde Muella Muez. Un abrazo gigante nuevamente de lucha, hermandad y resistencia desde los territorios de los Andes septentrionales en el Callejón Interandino, Nudo La Huaca. El día de hoy nos encontramos en el Gran Cumbal, específicamente aquí en el territorio de los Tasmacures. Gracias por la invitación. Vamos a continuar con este bonito proceso de aprendizaje. Vamos. En 1490, cuando los incas habían ya culminado la batalla que se realizó en Yaguarcocha, donde los pastos habían tenido cierta influencia también en apoyo a los caranquis y a los otavalos. Como lo había mencionado en el segundo video, existió pues una gran rebelión y un exterminio para estos pueblos norteños de acá de lo que corresponde al sur de Colombia y el norte del Ecuador. Quedaron totalmente debilitados estos pueblos. Entonces, aún así, el Inca Huayna Cápac decide por tercera vez realizar una campaña, imagínense, una campaña hacia el pueblo pasto, porque los espías le dieron a conocer que el pueblo pasto nuevamente estaba en posiciones de defensa. En ese sentido, Huayna Cápac envía a uno de sus espías, a los mejores me imagino, para que le lleven noticias sobre principalmente cómo eran estos pueblos de acá, y se desplazaron hasta el territorio de los Quillacingas y de los Abades. Y mire que las noticias que llevaron los espías al Inca Huayna Cápac no fueron las mejores, ¿no? Le dieron a conocer que eran pues un grupo poblacional que tenía tal vez una estructura social débil, y es más, los denominaron como los Oparruna. Sí, según los cronistas, Alcamaigua en 1616 y Segovia en 1552, dice que Huayna Cápac en su tercera venida los nombró a estas naciones como Oparruna, que significa hombres tontos, tal vez débiles, y que no eran dignos de ser vasallos incas. Entonces, en su camino, en lo más alto del páramo, él se encontró con una señal. Le cayó un rayo que casi acaba con la vida de Huayna Cápac. Él lo tomó como una señal del dios Apucatequil. Entonces, él decidió no venir. Más aún, al regresar, su ejército tampoco quería ya venir, porque ellos decían que los del norte, o sea, estos territorios, siempre estaban en posición de defensa. En las crónicas de Martín de Murúa da a entender de que los incas tenían cierto como temor de poder continuar las campañas hacia el norte, porque ya los pastos en 2 ocasiones, como lo hemos mencionado, ya le habían causado varios problemas a los incas. Entonces eso es lo que lo llevaron como él a pensar, a darle el concepto de los Oparruna, que eran más allá de ser débiles, tal vez de unos pueblos totalmente rebeldes, Sí. de no ser sumisos a esas filosofías que los incas traían desde el Cusco. Dice que cuando los soldados cusqueños vinieron hacia estos terrenos,
decían que hacia más el norte los indígenas eran, pues los tildaban de que no tenían legislación, tal vez que no tenían economía, y dice que llegaron hacia los confines o alrededores del Pastarán, o más aún conocido hoy como el río Guaitara. Dice que aproximadamente estos son los límites o los últimos límites del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, ¿será que podemos decir nosotros que aquí se puede ubicar el Chitarrán? Chitarrán. Pues lo que implica la situación del Chitarrán, que está ubicado en Funes, ¿no? En el territorio de Funes, son, pues algunos investigadores le dan como el significado de que sí tienen su origen en las construcciones arquitectónicas que realizaban los incas. Sí. Pero algo muy importante ahí, o que cabe como de resaltar, es que esas construcciones quedaron inconclusas. Tal vez más adelante en este proceso investigativo le daremos una posible respuesta porque están inconclusas las construcciones incas que se ubicaron en el Chitarrán. Sí, ¿por qué se fueron, no? ¿Por qué dejaron, tal vez no siguieron construyendo su imperio? Y es curioso, ¿no? Cuando ellos regresaban, dejaron puestas 2 estacas acá en Rumichaca, 2 estacas de oro. Para mí o para los cronistas dice que es muestra como de gobernación o de que ellos estuvieron presentes aquí para las generaciones futuras de ellos y las nuestras, ¿no? Exactamente, como que un símbolo de poderío, del verdadero poder que mantenía el Inca sobre los pueblos que ya eran conquistados. Pero algo muy importante que a mí me pone como a repensar y a darle vuelta a esta situación es que si en 1490 ocurrió la decisión de Huayna Cápac de no continuar con la tercera campaña hacia el norte, Martín de Murrúa, que es un gran cronista, nos da a entender que para 1520 ya se decide nuevamente continuar con esa campaña de conquista hacia el territorio pasto. Han pasado aproximadamente de 1490 casi 30 años exactamente, ¿no? Pero algo muy importante que resalta aquí el cronista Martín de Murrúa es que en esta campaña que realiza en 1520 ya viene acompañado de su hijo Atahualpa. Entonces ahí viene pues una interrogante que tal vez los historiadores tanto ecuatorianos como cusqueños han tenido cierto debate de dónde es el origen o el nacimiento o quién es la mamá de Atahualpa, que tal vez es un tema que lo hablaremos en unos videos posteriores. Sí. Exacto, entonces si Atahualpa ya vino acompañando a su papá, que sería Huayna Cápac, al territorio pasto en 1520, y se presume, ¿no?, que la muerte de Atahualpa ocurrió como a 1530, o 1530, sí, donde él tenía 30 años aproximadamente. Entonces nos lleva como a concluir que el nacimiento de Atahualpa fue en 1500, y cuando llegó al territorio pasto tenía 20 años. Sí, a esa edad le hacían la prueba, ¿no? Como una prueba para ver si es apto o no para el trono, ¿no? Sí, o para ser, como decir, el emperador del Inca, o para ser parte de la élite de los incas. Casi los hijos de los incas, sobre todo los que eran los más soberanos, ellos les realizaban una prueba llamada el Guarachicuy, que consistía en una prueba de retos o una prueba de resistencia, y el que pasaba esta prueba pues obviamente iba a ser catalogado como el mejor para ser parte de los ejércitos de los orejones que acompañaban al Inca y pues ya todos sus soldados. Bueno, entonces en ese sentido Huayna Cápac comienza su tercera expedición al territorio pasto, pero como ya había mencionado, los espías que le había enviado le habían dado ciertas características de estos pueblos, especialmente pues denominarlos, como usted lo había mencionado, como los Oparruna, pueblos débiles, pueblos pobres. Pero más allá era ese desprecio que Huayna Cápac le tenía a los pastos por toda esa rebeldía que ellos mantenían y pues por todos esos problemas que ya le habían causado en las anteriores expediciones y también en la batalla que ocurrió en Yaguarcocha. De esa forma, Huayna Cápac llega aquí al territorio pasto. Es verdad, se encuentra tal vez posiblemente con una sociedad débil, debilitada, pues porque ya habían ocurrido pues ciertos acontecimientos en los cual pues ya tal vez el exterminio había terminado con la mayoría de la población joven, ¿sí? La población joven,
Y también pues pudieron haber existido Wambra cuna aquí en los pastos, entonces encontró tal vez a los niños, las mujeres y los adultos mayores que tal vez ellos tenían esas características de darle esa visión, esa imagen de pobreza al Inca Huayna Cápac. Pero como le he mencionado, ese desprecio que Huayna Cápac tenía hacia los pastos, los colocó a los pastos a tributarle al Inca en canutos de piojo o en canastos de piojos. Sí, mira compañero, que alrededor de eso hay como mucho simbolismo, ¿no? Personalmente, o desde... hay un antropólogo, el antropólogo Soufes, que dice que hay varios simbolismos alrededor del piojo, ¿no? Depende de las comunidades. Para los incas, como dices tú, el piojo era símbolo de pobreza, tal vez de escasez, o incluso podríamos decir de suciedad, ¿no? De desaseo tal vez. Pero para los mochicas, ellos se los comían, los piojos. Si lo miramos eso desde un mundo andino, dice el antropólogo, ¿no? Pero alrededor del mundo, por ejemplo, en un país de Melasia, ellos dicen que se comían los piojos y los escogían de sus compañeros, ¿no? De sus más allegados, la mamá, el papá, los hijos, y eso era una muestra de cariño. Entonces, tal vez afianzándonos en eso, tal vez para nuestro pueblo pasto el piojo pudo ser parte de nosotros, ¿no? Tal vez una parte de cariño, una relación entre ser vivo, o fue una muestra de desprecio o una muestra como de resistencia para que a sus conquistadores incaicos o españoles no quisieran seguirlos conquistando, los dejaran, ¿no? O sea, como crearles una imagen falsa, ¿no? Sí, ajá. De que estas poblaciones en realidad eran pobres, pero no era así, sino que darles a entender de que estaban como que imitando o algo, bueno... O tal vez miraron que al darse cuenta que ellos tenían piojos, ellos miraron disgustos, miraron asombro, entonces ellos dijeron, no les gusta, entonces más de lo que no les gusta. Por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega ha sido uno de los cronistas que más le ha dado como que ese valor, ese patrocinio a los incas y los hace mirar a los incas como una cultura muy avanzada y mirándolos tal vez despectivamente a las otras culturas que aquí existían, ¿no? En esa época. Entonces, en realidad, en las crónicas de Garcilaso de la Vega y pues y de otros cronistas, los hace mirar a nuestros ancestros los pastos como pobres, salvajes, y también pues y da a conocer pues que de forma despectiva y de forma humillativa Huayna Cápac los pone a tributar con los piojos. Entonces pues ahí nos llevaría a concluir que lo que usted ha mencionado, que tal vez para los pastos era otro valor significativo, sino que nos faltaría como que dar a conocer o investigar en la actualidad, en el tiempo de nuestros abuelos, que hace unos 50 años atrás, qué valor tenía los piojos en esas sociedades. Pero actualmente pues los piojos son denominados como unos parásitos, producto tal vez del desaseo, ¿no? Pero hace 500 años tuvo otro valor, otro significado para esas sociedades de esa época. El pueblo pasto se rebeló varias veces y se enfrentó en batalla. Sí. Ellos fueron responsables del derramamiento de mucha sangre inca, sobre todo de dos personajes muy importantes. Estos fueron asesinados en manos del pueblo pasto, ¿no? Quien fue Cuntimuyo y Aunquitoma. Entonces, que eran respectivamente, ellos eran amigo y hermano de Huayna Cápac. Entonces, Huayna Cápac tomó rabia, venganza, o sea, les tenía demasiado coraje y temor al pueblo pasto. El pueblo pasto era muy distinto de la humanidad, ¿no? Era un pueblo que tenía leyes, economía, eran resistentes al frío, eran resistentes ante batallas, ante conquistas, eran incluso protegidos por el rayo, ¿no? Entonces, ellos, el ejército los miraba a ellos con temor porque ellos eran rodeados de un misterioso protector o algo que a ellos los hacía más fuertes. Incluso el pueblo pasto no se rigió a las leyes del Amazúa, Amaquilla y el Amayuya, porque ellos tenían su propia vida y sus propias leyes, ¿no? Exactamente, una forma
de ofrecer resistencia que tenían los pastos era evidentemente rechazar la filosofía que el Inca le trajo a Masúa, a Mayuya y a Maqueya: no robar, no matar y no ser vago. ¿Sí? Es por lo que usted menciona, tal vez en esa época esas poblaciones, nuestros ancestros, tenían una forma de vida totalmente diferente a la cual tal vez no se acostumbraron a la que les trajeron los incas. En ese sentido, pues imagínense que el imperio inca, porque era un imperio, porque había un solo gobernante, y los pueblos que él conquistaba y las personas a la cual le eran vasallos del inca tenían que tributarle a los incas, ¿sí? Como un estilo de un capitalismo. Entonces, en ese sentido, acá los pastos, nuestros ancestros, no estaban acostumbrados tal vez a ese capitalismo andino que existía o que traía el Inca en su filosofía. Por lo tanto, ellos desistieron y le fueron indiferente a la Masúa, a la Mayuya y a la Maqueya. Por ejemplo, no ser vago. En el contexto de no ser vago, nuestros ancestros agarraban lo necesario para poder subsistir, mas no pensaban en algo tal vez productivo, monetario, que los iba a enriquecer a futuro. ¿Sí? Solamente lo tomaban lo necesario, lo utilizaban y así se mantenían tal vez en ese sentido equilibrado, armonizado con ellos mismos, con la tierra y tal vez y con el cosmos. ¿Sí? Entonces los incas, al mirarlos, que tal vez los pastos de una forma ellos no entendían, le eran indiferente, pero no era porque no entendían por el sentido intelectual, ¿no? Sino que ellos solamente le rechazaron esa forma de organización social y les dio, como decir, les dio igual, ¿sí? No les dieron interés a la forma de organización social que el Inca traía. Entonces el Inca, al darse cuenta y al mirar que los pastos, nuestros ancestros, no seguían sus leyes, los catalogó como los Oparruna, los hombres tontos, pero no era porque, pues, como le mencioné, ¿no? Porque no era porque les faltaba tal vez inteligencia, antes les sobraba inteligencia. Sí, o sea, vivían como en ellos no querían romper ese círculo de protección que teníamos, ¿no? O sea, claro, teníamos todo dentro de ese círculo: economía, alimentos, cultura, fiestas, nuestra comunidad creciendo. Entonces, que alguien más nos venga a implantar algo, yo creo que también hubiese resistido, ¿no? Claro, obviamente, imagínese como ahorita un ejemplo, la religión católica, ¿no? Usted o yo, un ejemplo, somos muy enraizados, muy empoderados en la religión católica, en un Dios, y venga alguien de afuera a la fuerza y diga: usted tiene que cambiar esa forma de pensar, pero a la fuerza. Entonces usted obviamente va a decir: ¿pero por qué? Si yo he vivido o yo he creído desde hace mucho tiempo, he tenido esta forma de vivir, nadie viene a cambiármela así de la noche a la mañana. Claro. Exactamente, entonces así fue como llegó el Inca con sus nuevas filosofías, con sus leyes, a la cual los pastos no estaban acostumbrados, y ellos ofrecieron rechazo de una forma indiferente a esa estructura social que los incas le traían. Por lo tanto, pues el Inca, tal vez de rabia, de coraje, pues imaginémonos que decían: no, pues estos no entienden ya con nada, ni matándolos no entienden, entonces los llamó de tontos, o los Oparruna. Posterior a la llegada de los españoles en tiempo de la República y actualmente, el pueblo pasto se los describe como indómitos, rebeldes y defensores de sus ideales, ¿no? Según lo descrito o lo que muestra Fray Jerónimo de Escobar, dice que describe en la provincia de Popayán, en sus escritos, y cómo no serán bárbaros, que en cuanto se les enseña en 10 años, se pierde en 10 días. Esto es una gran muestra de cómo nuestro pueblo pasto resistió con sus ideales, dejando de lado nuevas ideas que nos querían traer a nosotros. Por eso, nosotros seguimos con ese legado, seguimos resistiendo.
Huayna Cápac, ya encontrándose en territorio Pasto, designa a uno de sus mejores capitanes cusqueños, a los mejores. Y uno de ellos es Guamanauqui. Lo designa para que se quede dentro de un año en territorio Pasto y que comience pues a doblegar a estas poblaciones que se encontraban aquí. Entonces nos lleva a presumir de que las ruinas de Chitarrán fueron construidas en el lapso de este año, las ruinas pues, que se encuentran en Funes. Y en ese sentido pues Huayna Cápac decide regresarse, o bueno, tomar la parte izquierda del río Pastarán, desplazarse hasta Yascual, hasta un punto llamado Paquinango o Guayasara. Se desplaza por la parte izquierda arriba a las selvas tropicales del Pacífico. En ese transcurso no se encontraban con comunidades ni en pos de guerra ni en pos de paz, pero más allá en un punto se encontraron con un grupo de 500 nómadas. Estos nómadas quisieron asustar a los incas con chillidos y alaridos, pero estos tomaron sus armas, los aniquilaron. No solo eso, tomaron su oro, su plata, dice esmeraldas, y regresaron hacia Tomebamba, ¿no? Esto quiere decir que Huayna Cápac regresaba hacia las costas de Perú. ¿Por qué? Ya le llegaron los rumores de que llegaron los blancos barbudos y él entonces procedió a dirigirse hacia las costas. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esa ha sido como que la tercera parte en torno a la campaña realizada por Huayna Cápac en el territorio Pasto. Se viene el siguiente tema, hablaremos sobre los mitmas, que fueron llevados desde este territorio a ser implantados al territorio de Ecuador o del Perú, porque hemos encontrado bastantes antropónimos en el Perú que tienen origen Pasto, ¿no? Entonces luego se vendrán nuevos más temas, esperando que sea de su agrado. Gracias por su participación, compañera de las 1000 luchas. Estaremos encontrando en otras oportunidades. Sí, compañera, a ustedes por agradecerles. Gracias por su atención, por seguirles gustando estos temas. Seguiremos desde aquí, desde nuestros hermosos territorios. Desde aquí, desde la Loma de Camuri, desde Mollemuez, seguiremos resistiendo y es un mensaje para todo nuestro pueblo pasto. Abrazos gigantes para todos ustedes.